Mis estimados estudiantes, reciban un saludo muy afectuoso de parte de su servidor Herbert Oliva. Este día vamos a llevar a cabo la clase correspondiente a el viernes 27 de marzo. La situación que nos conlleva a llevar a cabo la clase de esta manera responde a la forma en cómo estamos abordando el tema del coronavirus. Y es por eso que vamos a llevar a cabo para la intervención en este contenido una estrategia pedagógica denominada el aula invertida. Es una situación que nos lleva a tomar las medidas necesarias como profesores. En este momento ustedes van a poder recurrir a esta clase que se presenta como un video dentro del aula invertida, y una de las ventajas es que en la menor cantidad del tiempo la voy a tener yo en mi intervención, pero ustedes van a retomar la importancia o el protagonismo alrededor de las actividades que van a llevar a cabo, con las que pretendemos, por medio de una estrategia de la pedagogía dialógica, llevar a cabo el contenido normal del desarrollo curricular del programa, ¿no? Recordándoles que el chat que tenemos en WhatsApp va a ser considerado como el espacio para las preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, iniciamos la temática de la siguiente manera. La agenda pedagógica es la exploración del conocimiento previo por parte de ustedes. Vamos a introducir de manera metodológica el tema mediante los objetivos o indicadores de logros que este contenido persigue. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de la clase, les reitero, a través de esta aula invertida. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Esta interacción social académica se llevará a cabo por medio del WhatsApp, y la retroalimentación del contenido vamos a tratar de hacerla enfocándonos en los aspectos más difíciles de comprender del tema, así como las conclusiones a las que lleguemos con esta jornada. Bien, el tema comienza con una premisa fundamental. Peter Senge habla de dame una palanca y moveré al mundo, sobre esta relación entre cómo las políticas públicas y los sistemas educativos tratan de generar un proceso de sinergia que nos permita, de alguna forma, voy a tratar de retroceder, creo que estoy con un poco de problemas, las disculpas del caso. Voy a intentar replantearlo de una forma muy concreta. Sabiendo dónde tocar, apalancar, la tarea se desarrollará más simple, y un toque puede restablecer el equilibrio de sistemas complejos. Peter Senge. Dos planteamientos que nos van a permitir comenzar a reflexionar sobre nosotros mismos y los sistemas educativos es la idea de que los sistemas educativos que podrán desarrollarse exitosamente en el futuro son aquellos que dispongan de procesos de entrenamiento y que generen contextos de aprendizaje constante. Este aprendizaje constante lo van a obtener las empresas precisamente a partir de lo que las personas aprenden y el valor agregado que las personas le van dando a este proceso. Sobre la base de ello, es importante señalar que las instituciones, las personas, realmente nunca dejan de aprender, nunca dejan de innovar, y quien no está dispuesto a aprender ni a innovar, pues está verdaderamente condenado al fracaso. Una segunda lámina nos permite preguntarnos o replantearnos que hoy por hoy estamos viviendo en un mundo donde el sujeto es usuflado constantemente por la ley del deseo. Esto significa que estamos siendo de alguna forma muy influenciados por esta ansia que nos permite buscar nuevas formas de acumular el placer. Acá los sistemas educativos, desde la conjetura política, intentan de alguna manera, siempre lo hemos replanteado cuando realizamos las clases presenciales,
Y es como un pueblo, perdón, entre menos acceso a la educación tiene, es más fácil de manipular, ¿no? Y a partir de eso nos damos cuenta que los seres humanos estamos dentro de un posmodernismo en el que el sistema educativo está haciendo muy poco, a mi parecer personal, sobre el tema de cómo regulamos cuando gastamos más de lo que ganamos. Y ahí es donde empezamos a ver que la función de los sistemas educativos debería de ser la de tratar de contrarrestar esta búsqueda constante de satisfacer el tener. Y en muchas ocasiones es paradójico que nos preocupamos más por nuestra vestimenta que por nuestro acervo cultural, de tal forma que no invertimos en libros, no invertimos en ir al teatro, es más fácil acceder a programas que entre más contenido vulgar tengan, pareciera que son más atractivos. Y ahí empezamos a darnos cuenta que empiezan a confabular una serie de elementos en donde los ejercicios de dominio o los ejercicios, digámoslo de alguna forma, de las mismas políticas públicas que deberían de estar encaminadas a la búsqueda de soluciones, a veces terminan problematizando un poco más la situación. A partir de esto, nosotros podemos ver que las disciplinas de las organizaciones inteligentes nos permiten ver que las instituciones educativas inteligentes buscan que la gente que forma parte de ellas tenga un entrenamiento en estas disciplinas. Esto quiere decir que los sistemas educativos deben de orientar al ser humano a educarnos en mejor forma y en mejores estrategias frente a las diversas adversidades, perdón, frente a las diversas situaciones que nos toca vivir. Y yo me pongo a pensar, ¿realmente contamos, y lo pregunto a ustedes, al pleno, a usted, mi querido estudiante que está viendo este video, ¿realmente contamos con un buen conjunto o un buen conglomerado de políticas públicas que nos permitan hacerle frente a estas pandemias como el coronavirus? ¿Realmente tenemos condiciones que nos permitan llevar a cabo un abordaje verdaderamente eficiente y efectivo? A partir de eso, vamos a pasar a la idea del dominio personal. Cuando hablamos del dominio personal, lo que estamos hablando es de la gente con alto dominio personal logra alcanzar las metas que se propone. En muchas ocasiones, nosotros empezamos a ver la necesidad de implementar políticas públicas hasta que los problemas están en un estado de desarrollo ya bastante avanzado. Y en y en muy pocas oportunidades tenemos un enfoque preventivo que nos permita erradicar o minimizar el impacto de las situaciones negativas. Sobre eso vamos a hablar de cómo los modelos mentales empiezan a tener una influencia directa. Y es que la disciplina de trabajar sobre modelos mentales implica volver el espejo hacia adentro y exhumar las oscuras imágenes internas. Y esto nos va a llevar a dejar nuestro interior tan claro que pueda percibirse en la profundidad de nuestra mirada. ¿Realmente tenemos políticas públicas que le puedan dar el mismo tratamiento médico a una persona de clase baja, a una persona de clase media y a una persona de clase alta? Platicando con algunos amigos médicos, me comentaban que si se logra comercializar la vacuna del coronavirus, muchos estaban hablando que el costo mínimo de esta vacuna podría oscilar en los $170. Y surge mi pregunta, ¿realmente tenemos todos los ciudadanos de América Latina, de México, todo el pueblo mexicano, realmente tendrá al alcance de su bolsillo $170 para poder obtener esta vacuna? ¿Qué pasa con aquellos núcleos familiares donde son 5 personas? ¿Realmente es obligación del gobierno el de dotarnos de este tipo de medicamentos en un futuro? Ese tipo de situaciones realmente se regulan con el tema de las políticas públicas. Y ahí entra un elemento muy, muy importante, que es que cuando trabajamos con modelos mentales, llegar al nivel en el cual la persona que está incorporando nuevos modelos a su vida puede tener conversaciones de apertura equilibrando la indagación.
Acá estamos nosotros replanteándonos lo importante que el sistema educativo debe de ser para mejorar la capacidad de análisis y reflexión de los pueblos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, perdón, después de tantas clases que hemos estado grabando a lo largo y ancho de estos días de confinamiento en casa por el coronavirus, pues tengo un poquito ya la voz desgastada. Bueno, no obstante, priva más la emoción, el entusiasmo de compartir con ustedes. Continuando con el tema, vamos a plantearnos esto. La construcción de una visión compartida alrededor de las políticas públicas y los sistemas educativos se lleva a cabo precisamente a partir de estas situaciones en las que estamos viviendo. Por ejemplo, realmente todos los profesores de CUSEA tienen un claro dominio o literacia informática que les permita llevar a cabo el desarrollo normal de sus clases por medio de recursos virtuales. Realmente tenemos modos y formas, tenemos planes de contingencia. ¿Qué aprendizajes va a dejar esta pandemia? ¿Qué nuevos elementos deben de incorporarse a la ley de educación superior sobre el abordaje de este tipo de situaciones? Las leyes orgánicas de las universidades. ¿Qué pasa frente a estas nuevas realidades? Los sistemas educativos están poniendo en evidencia que la misma realidad social necesita de modificaciones y estas modificaciones no las vamos a poder hacer solos. Por eso es que uno de los elementos en los cuales este autor habla es el aprendizaje en equipo. Esto lleva a la idea de generar en el contexto o de generar un contexto y desarrollo de aptitudes de trabajo en equipo, logrando el desarrollo de una figura más amplia, superadora de la perspectiva individual. Realmente los profesores somos unidos al momento de esta construcción social en el que los sistemas educativos nos permiten recurrir al uso de deberes y derechos en un contrato colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los profesores que al cerrar, digamos, toda la actividad económica del país, si la cuarentena en el coronavirus se llegara a suscitar en México, ¿qué pasa con la situación de estos profesores? ¿Qué pasa si los semestres se acortan? El trabajo en equipo es importante, aquí no pueden haber divisiones. Y yo lo he podido comprobar en que en el ejercicio de la práctica profesional, en muchas ocasiones las cosmovisiones profesionales de un trabajador en el campo educativo, de un profesor de tiempo completo y uno de medio tiempo y uno de asignatura son diferentes. Y uno empieza a pensar cómo es que cambian estas interacciones docentes si al final el sistema educativo en el que convergen es el mismo. Por eso es importante desde esa óptica cómo el sistema educativo debe de potenciar el trabajo en equipo. La quinta disciplina también habla sobre un pensamiento sistémico, y es que en las instituciones educativas debe de estar presente el paradigma de personas interrelacionadas como eslabones de una misma cadena, superando las barreras entre diferentes gerencias o formando equipos interdisciplinarios. Yo siempre he dicho que la Universidad de Guadalajara, uno de sus fuertes es tratar de preservar y conservar siempre esta visión de conjunto. No importa si eres de CUSEA, de CUSEI, de CUSH, de cualquier centro universitario, lo importante es llevar a cabo los procesos educativos sobre los lineamientos o principios de la filosofía institucional que nos deben de dar nuestra misión institucional, nuestra visión institucional, nuestros objetivos institucionales, nuestra vocación como docente, y eso es parte de lo que forma parte del sistema educativo en educación superior. Y es por eso que el pensamiento sistémico se transforma en la disciplina que integra las demás, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. Como tres profesores que imparten la misma asignatura
pueden trabajar una misma planificación para llevar a cabo el mismo proceso educativo. Y esto es una situación que nos lleva a pensar en muchas ocasiones cómo los mismos estudiantes dicen, llevamos la misma materia, pero con el profesor X la vemos desde este enfoque, con el profesor Y la vemos desde este enfoque. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que es importante no solo el trabajo en equipo, sino un pensamiento sistémico e institucional. Al enfatizar cada una de ellas, el pensamiento sistémico nos recuerda constantemente el principio de sinergia, en el cual los resultados del trabajo en equipo son mejores al de las partes. Y es que el grupo de profesores puede dar mejores resultados siempre hablando de la eficiencia y eficacia educativa que los resultados que puede dar un solo profesor. Bien lo dice el viejo adagio, que una golondrina no hace verano. Realmente la noción teórica con la que yo estoy tratando de llevar a cabo esta práctica de aula invertida, de flip class, me lleva a plantearles una tarea muy básica, muy sencilla. Las indicaciones para la tarea son las siguientes. Yo les voy a pasar una ficha en donde les voy a pedir, por favor, voy a pedirles que me ayuden con 5 conceptos de gobernanza, 5 conceptos de gobernabilidad y que me le agreguen 5 conceptos de sistema educativo en donde hablen de la interpretación que hacen ustedes como estudiantes en una columna sobre la base de su capacidad de análisis y reflexión y las fuentes bibliográficas que ustedes han escogitado para este proceso de investigación. Reitero, serán 5 conceptos de gobernanza, 5 conceptos de gobernabilidad y 5 conceptos del término sistema educativo. Me interesa que empiecen a entender que desde la óptica de la política pública, la gobernanza y la gobernabilidad tienen una cuota de injerencia muy importante en la conformación de los sistemas educativos. Aparte de eso, también necesito que vean el video cuyo link está apareciendo en este momento en sus pantallas. Y sobre la base de analizar y reflexionar sobre este video, se te pide que elabores un resumen. En este resumen, yo te pido que te enfoques en dar respuesta a la siguiente interrogante, la cual versa así. ¿De qué manera se vincula la calidad educativa de México con la propuesta, implementación y evaluación de políticas públicas educativas? Intenta dar respuesta de manera profunda y crítica. Se te pide que elabores tu informe, tu resumen, tu síntesis, con el afán de fortalecer tus competencias para una mejor asimilación de los contenidos de la asignatura. Yo en el WhatsApp estaré poniendo este documento, la matriz que estoy compartiendo, creo que se me fue por alto los 5 conceptos de sistema educativo, pero creo que en la parte final del resumen pueden agregarlos siempre con la estructura que les he recomendado, ¿no? Los 5 conceptos, la capacidad que tú tendrás de analizarlos, qué significa, qué quieren decir estos conceptos, cómo estos conceptos tienen una relación directa con el sistema educativo de México, por qué son tan importantes las políticas públicas para los sistemas educativos en el mundo. Y esa es un poco la estrategia de intervención para esta asignación del trabajo, ¿no? Les recuerdo, el trabajo es de carácter individual. Usted deberá enviar este trabajo al correo que está viendo en pantalla, a chanooliva@hotmail.com, recordándole siempre algunos criterios de redacción. Por favor, cuide su ortografía. El texto debe ser Arial, el interlineado 1.5 y deberá ir debidamente justificado. Quiero un trabajo con mucha calidad académica por parte de ustedes. Recordándoles que este trabajo ha sido asignado un 23 de marzo y la fecha de entrega será el 27 de marzo antes de las 7 de la noche, es decir, hasta las 6:59 estaremos recibiendo estos trabajos y pasada pues la hora y la fecha ya no voy a estar recibiéndoles la tarea, ¿no? Así es que por favor les recuerdo, estos momentos de confinamiento en el hogar no son vacaciones.
Y ahora más que nunca los profesores tenemos que recurrir a estrategias metodológicas, al uso de tecnologías para poder llevar a cabo una clase con la calidad que usted merece. Como siempre, la Universidad de Guadalajara emite recomendaciones para prevenir contagios con esta pandemia que está golpeando muy fuerte, llamada coronavirus o COVID-19. Ya hemos visto cómo en China se ha cobrado miles de muertes, ya Italia, Estados Unidos, el tercer país con más víctimas de coronavirus, Francia, Alemania, Centroamérica, Suramérica y en México. Por eso es que te recomendamos que para prevenir el coronavirus te laves siempre las manos. Evita el contacto con las personas enfermas. Quédate en casa. Te reitero, no son vacaciones. No olvides limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia. Cubre tu boca ante la tos y el estornudo y evita tocarte los ojos. Más allá de las creencias religiosas, este es un momento para fortalecernos, para hermanarnos, para mostrar nuestra solidaridad. Y es por eso que te emito, mi querido amigo, un mensaje: no importa tu religión, pero recuerda que frente a cualquier adversidad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes. Espero los trabajos en forma y en fecha y espero que nos podamos ver hasta la próxima, si Dios los permite. Ha sido nuevamente un gusto enorme dirigirme con ustedes de esta forma y pues recordándoles, ¿no?, que tenemos que estar confinados en casa, resguardándonos y tomando las medidas necesarias. Bendiciones masivas para cada uno de ustedes.